Crisis de los tigres asiáticos, o también denominada crisis de la globalización. Precrisis de los tigres asiáticos. Los nuevos países industrializados, o tigres del sudeste asiático, constituyen un caso muy especial de desarrollo económico. Los primeros 4 fueron Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong. Países con una economía enfocada a la exportación, ahorro e inversión, no cuentan con abundantes recursos naturales como materias primas ni combustibles fósiles, por lo que son importadores de ambos. Su ubicación geográfica, por el fácil acceso hacia las vías marítimas, los beneficia, y por su cercanía con los países del sur. Como ha pasado en diferentes crisis económicas a lo largo de la historia, esta no estuvo exenta de ser una crisis imprevista, ya que estos países en las últimas 3 décadas se encontraban en bonanza económica. Pues estos países se encontraban con un gran desarrollo económico, baja inflación, bajas tasas de desempleo, estabilidad en el ámbito internacional, ahorros y gran campa en el sector exportador. Era algo muy parecido a los felices años 20 en los Estados Unidos antes de la crisis del 29. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como se mencionó anteriormente, estos países ignoraron cualquier posibilidad de crisis con su fértil economía. No tenían elevados déficits fiscales ni tampoco una aceleración monetaria con gravedad en la deuda pública. Además, tampoco tenían problemas estructurales como los hubo en América Latina en los años 80. Sin embargo, a finales de 1996 y principios de 1997, el FMI, Fondo Monetario Internacional, advirtió a Tailandia de su inminente crisis cambiaria, pero fue difícil convencerla ya que no se veía ningún tipo de problema. Sumado a esto, tampoco se dio a conocer la advertencia al público para no entrar en una crisis más rápido de lo que se preveía. Es importante recalcar que el FMI descubrió esta caída económica ya al borde del abismo y tampoco pudo dimensionar a profundidad sus problemas, ya que no conocía internamente la dinámica económica en Tailandia. Al cabo de unos meses, en julio del 97, la moneda de Tailandia, el baht, termina devaluándose casi en un 100% con respecto al dólar. Su bonanza se detuvo entre despidos masivos en el sector financiero, inmobiliario, de construcción, y su bolsa cayó en un 75%. Y en plena crisis, cuando las reservas utilizables del país se habían agotado, solicitaron ayuda al FMI, a pesar de que habían hecho caso omiso a sus tardías advertencias. Causas de la crisis. Primeramente, habían diferentes inversionistas en busca de oportunidades en este país por sus altas y rentables tasas de interés. Además, en el exterior habían fondos internacionales con tasas de interés relativamente bajas, haciendo que los inversionistas pidieran prestado en el exterior e invirtieran en el mercado asiático. Y así, como en ciclos de auge y caída, a principio los precios de las acciones y los bienes raíces se dispararon, de modo que la región trajo aún más fondos para invertir. Sin embargo, la asignación interna de estos recursos era ineficiente debido a la poca solidez de los sistemas bancarios, la deficiente administración de las empresas y la falta de transparencia por parte del sector financiero. También, los regímenes cambiarios dieron a los prestatarios una engañosa sensación de seguridad y los incitaron a asumir deudas en dólares de Estados Unidos, lo que más adelante les afectó, ya que al pagar sus deudas los dólares valían más y por ende tenían que dar más de esta moneda tailandesa para poder pagar sus deudas en el extranjero. Por ende, muchas empresas e inversionistas quebraron. También, en los países afectados por la crisis, las exportaciones mostraron poco dinamismo a mediados de los años 90 por varias razones, entre ellas la apreciación del dólar frente al yen, la devaluación del yuan de China en 1994 y la pérdida de algunos mercados tras la firma del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Quizás la causa más influyente fue la afluencia masiva de capital y la pérdida de impulso de las exportaciones, que se tradujeron en un aumento del déficit en su cuenta corriente. Esto llevaba a finanzas preocupantemente debilitadas, fuerte inversión a empresas especulativas de bienes inmobiliarios, es decir, sin ningún ente regulador. Para empeorar la situación, una parte considerable de los flujos de capital correspondía a préstamos a corto plazo, lo que puso a los países a merced
las perturbaciones externas. Es decir, que debía someterse a situaciones internacionales que llegaran a afectar la economía asiática de alguna manera. Solo faltaba el detonante que desatara la crisis. Una vez que estalla en Tailandia por especulación, hay debilitamiento en el ámbito económico asiático. Los inversores empiezan a irse y la crisis se propagó, algo dominado como el efecto contagio o el efecto dominó, ya que empieza esta crisis por Tailandia, luego se toma Indonesia con la caída de la rupia. La inflación de la rupia y los precios exorbitantes llevaron a diferentes manifestaciones que llevaron a más de 500 muertes. Luego va Corea del Sur con sus préstamos obtenidos no rentables y luego tomándose Hong Kong. Política monetaria durante la crisis. Dicha política monetaria fue clave para mitigar la crisis que estaba sucediendo. Junto con el apoyo del FMI, Tailandia inició su proyecto junto al FMI, subiendo sus tasas de interés a corto plazo al 25%, junto a Corea también al 35%, y se mantuvieron a esos niveles máximos solo algunos días para luego bajar rápidamente hasta los niveles previos a la crisis. En Indonesia, por el contrario, no sirvió mucho esta medida, ya que hizo caso omiso al FMI de mantener tasa del interés del 30% por varios días, sino que la dejó por 2 días y se bajó nuevamente. Entonces la rupia se devaluó y esto golpeó a Corea. Así, la caída precipitada del valor de una moneda elevada a la carga de la deuda externa para los sectores bancarios y empresarial hasta los niveles intolerables y golpea la estabilidad financiera. Muchos expertos dicen que Tailandia debió, por el contrario, disminuir sus tasas de interés, pero esta política expansiva podría llevar a una inflación mucho más alta, que para su recuperación tendría unos costos muy elevados. En la política fiscal, Asia tenía una situación presupuestaria bien construida antes de la crisis, pero se fue modificando cuando se requería dinero para proteger los sectores pobres. Incluso dada su prudencia fiscal, el FMI en algún momento motivaba a generar políticas expansivas, situación que no acostumbraba a hacer este ente internacional. También la economía de Japón a mediados del 97 no se recuperó de una crisis que venía, y a pesar de su estrecha relación con estos países generó más desconfianza en dicha región y así se generó una disminución de la demanda interna más fuerte. Tal fue el alcance y la gravedad del colapso que la intervención exterior se convirtió en necesaria. Es aquí donde entra el papel del FMI, el cual, mediante una serie de paquetes de rescate, para sacar de apuros a las economías más afectadas y así evitar una suspensión de pagos de dichos países, uniendo estos paquetes a las reformas que tenían como propósito estabilizar las monedas asiáticas, así como sus sistemas bancarios y financieros, tomando como ejemplo la crisis de los Estados Unidos y Europa. Dicho de otra manera, el apoyo del FMI estuvo condicionado por una serie de reformas económicas drásticas influenciadas por los principios económicos neoliberales, denominado paquete de ajuste estructural. El ajuste estructural exigido a los países golpeados por la crisis mandaba recorte del gasto público y reducir el déficit fiscal, dejar que las instituciones financieras y bancos insolventes quebraran y aumentar agresivamente las tasas de interés. La razón por la que se aplicaban estas medidas era que con estas se restauraría la confianza en la solvencia fiscal de estos países afectados, penalizando a las compañías insolventes y protegiendo el valor de las monedas. Sobre todo, se estipulaba que el capital financiado por el FMI debía ser administrado racionalmente en el futuro, sin que los partidos favoritos recibieran fondos malversados. Para ello, debían existir controles gubernamentales adecuados establecidos para supervisar todas las actividades financieras, los cuales debían ser independientes del interés privado. Las instituciones insolventes debían cerrar y la insolvencia en sí misma debía ser claramente definida. En resumen, en Asia se debían crear exactamente el mismo tipo de instituciones financieras existentes que en Estados Unidos, como una condición del apoyo del FMI. Además, los sistemas financieros debían volverse transparentes, esto es, proveer el tipo de información financiera confiable usado en Occidente para tomar decisiones financieras razonables. Sin embargo, la mayor crítica contra el rol del FMI en la crisis se concentró sobre su respuesta a dicha crisis. Como país tras país entraba en crisis, muchos negocios locales y préstamos que habían tomado los gobiernos en dólares americanos se volvieron mucho más costosos respecto a la moneda local en la que obtenían sus ganancias, encontrándose incapaces de pagar a sus acreedores. La dinámica de la situación era muy similar a aquella de las crisis de la deuda latinoamericana. Los efectos del programa de ajuste estructural fueron mixtos y su impacto una controversia. No obstante, los críticos señalaron la naturaleza contradictoria de estas políticas.
argumentando que en una recesión la respuesta tradicional keynesiana era incrementar el gasto público, apoyar a las compañías mayores y reducir las tasas de interés. La razón era que, por este medio, se estimularía la economía, evitando la recesión, con lo cual los gobiernos podían restaurar la confianza al mismo tiempo que prevenían el malestar económico. Aunque tales reformas en la mayoría de casos eran largamente necesitadas, los países más involucrados terminaron sufriendo una reestructuración política y financiera casi por completo. Sufrieron devaluaciones monetarias permanentemente, también existió un número masivo de bancarrotas, colapsos en todos los sectores económicos, depresión del mercado inmobiliario, alto desempleo y malestar social. Para la mayor parte de los países involucrados, la intervención del FMI había sido rotundamente criticada. El rol del FMI fue tan controvertido que algunos ciudadanos locales le llamaron a la crisis del FMI, y en algunos de los casos se argumentaba que el FMI en sí mismo era la causa de la crisis. A continuación, como consecuencias, entonces encontramos que en el continente asiático la crisis tuvo un efecto significativo a nivel macroeconómico, incluyendo profundas reducciones en el valor de las monedas, el mercado bursátil y otros precios de activos de varios países asiáticos. El Producto Interno Bruto en dólares nominales de los países del sureste asiático cayeron en 9,2 mil millones en 1977 y 2,18 mil millones, casi un 31,7% en 1998. En Corea, los miles de millones de dólares que cayeron en 1998 a causa de la crisis fueron iguales al nivel del PIB que hubo en dicho país en 1997. Muchos negocios colapsaron y, como consecuencia, millones de personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza entre el 97 y el 98. Indonesia, Corea del Sur y Tailandia fueron los países más afectados por la crisis. La crisis económica también llevó a una conmoción política, en particular terminando con las renuncias del presidente Suharto en Indonesia y el primer ministro Chawalit en Tailandia. Hubo un aumento general del sentimiento antioccidental, siendo George Soros y el Fondo Monetario Internacional singularizados como objetos de crítica. El grueso de la inversión norteamericana en Tailandia terminó siendo reemplazada en su mayoría por inversión europea, aunque la inversión japonesa fue sostenida. Los movimientos islamistas y otros separatistas se intensificaron en el sureste asiático cuando se debilitaron las autoridades centrales. La crisis ha sido intensamente analizada por economistas por su amplitud, velocidad y dinamismo. Afectó a docenas de países, tuvo un impacto directo en la vida de millones de personas, sucedió en el curso de unos pocos meses y cada etapa de la crisis, tanto los economistas más importantes como las instituciones internacionales parecieron estar en un paso atrás. Quizás lo más interesante para los economistas fue la velocidad con la cual acabó, dejando a la mayoría de las economías desarrolladas sin daño. Estas curiosidades han provocado una explosión de literatura sobre economía financiera y una letanía de explicaciones sobre por qué ocurrió la crisis. Varias críticas se han dirigido contra la conducción del Fondo Monetario Internacional en la crisis, incluyendo una por el ex economista del Banco Mundial Joseph Stiglitz, aunque políticamente hubo algunos beneficios. En varios países, particularmente en Corea del Sur e Indonesia, hubo un empuje renovado para mejorar el gobierno corporativo. La inflación desbocada debilitó la autoridad del régimen de Suharto y llevó a su derrocamiento en el 98, así como la aceleración de la independencia de Timor Oriental. Luego de la crisis asiática, fuera de Asia, los inversionistas internacionales eran reacios a prestar dinero a países en desarrollo, llevando a ralentizaciones económicas en muchas partes del mundo. El poderoso shock negativo también redujo marcadamente el precio del petróleo, el cual alcanzó un descenso de $8 por barril alrededor de fines del 98, causando un apuro financiero en los países miembros de la OPEP y otros exportadores de petróleo. Esta reducción en los ingresos del petróleo contribuyó a la crisis financiera rusa en el 98, que a su vez causó el colapso en los Estados Unidos del Long Term Capital Management, después de perder 4,6 mil millones en 4 meses. Un colapso más amplio en los mercados financieros fue evitado cuando Alan Greenspan y el Federal Reserve Bank of New York organizaron el pago en una fianza de $3.625 millones. Las grandes economías emergentes de Brasil y Argentina también entraron en crisis a fines de la década del 90. La crisis en general fue parte de una reacción global en contra del consenso de Washington y de instituciones internacionales, tales como el FMI y el Banco Mundial, los cuales se volvieron simultáneamente impopulares en los países en desarrollo, siguiendo el crecimiento del movimiento antiglobalización en el 99. En 4 rondas de conversaciones sobre el comercio mundial desde la crisis asiática, no ha sido posible alcanzar un acuerdo significativo, puesto que los países en desarrollo se han vuelto más firmes y las naciones están volviéndose en torno a tratados de libre comercio, ya sean regionales o bilaterales, como una alternativa a las instituciones globales.
Muchos países aprendieron de la crisis y aumentaron rápidamente sus reservas internacionales como una protección contra ataques. Y esto fue lo que nos dejó la crisis del 97. Muchas gracias.